China inicia ejercicios militares en las cercanías de Taiwán como fuerte castigo a actos separatistas. Los ejercicios fueron la primera respuesta sustancial de China a la juramentación del presidente Lai Ching-te, a quien Beijing rechaza. Bueno, el partido político de Lai afirma el estatus separatista de Taiwán de China, es decir, un estatus separado, y en un discurso inaugural de alto perfil prometió además mantener la democracia de Taiwán a salvo, decía, de la presión china. Pero para poder entender este tema mejor, vamos a tomar contacto de inmediato con Alberto Rojas. Él es analista internacional y director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Hola, Florencia, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Sí. Bueno, Alberto, cuéntanos, ¿a qué se debe esta nueva, podríamos decir ya a esta altura, esta nueva ronda finalmente de ejercicios militares, de pruebas militares por parte de China en los alrededores de Taiwán? Tal como tú mencionabas, esto es una especie de respuesta de Beijing a la juramentación de Lai Ching-te como nuevo presidente de Taiwán. Hay que recordar que Beijing considera que Taiwán no es un actor independiente, sino parte de China, una provincia en rebeldía desde 1949, y que más temprano que tarde va a volver a estar bajo el control político de la República Popular China. Sabemos que Lai Ching-te, que previamente fue vicepresidente de la ahora ya exmandataria Tsai Ing-wen, va a continuar con esta línea de gobierno, digamos, de defender la autonomía, defender a Taiwán como un actor independiente, que de hecho lo es. Si uno ve a Taiwán, uno se encuentra con que no es una provincia como sostiene China, sino que es un país. El tema de reconocimiento en términos diplomáticos a nivel internacional que genera este ruido, esta polémica, ¿verdad? Pero desde 1949 en adelante, Taiwán se ha transformado en un actor independiente también de políticos, económicos, tecnológicos y militares, y que además tiene una estrecha relación con Estados Unidos, que a lo largo de diferentes presidencias, incluyendo la de Joe Biden, hemos visto que Washington ha mantenido que frente a algún potencial ataque de la República Popular China contra Taiwán, Estados Unidos va a defender a Taiwán de ese ataque. Y en ese sentido, Alberto, para entender también del personaje que estamos hablando, del nuevo presidente de Taiwán, ¿qué representa Lai finalmente para Beijing? Sabemos que Beijing lo han considerado como un peligroso separatista e incluso el día de su investidura, de su discurso de investidura, que fue el día lunes, fue censurado en China. Sí, lo cierto es que Lai Ching-te es un continuador de la política de Tsai Ing-wen. Ambos pertenecen al PDP, el Partido Democrático Progresista de Taiwán, que es un partido que llegó por primera vez al gobierno en el año 2000 y que ha defendido la idea de esta autonomía, de este camino separado que ha seguido Taiwán. A diferencia del partido opositor, hoy en la opción de Kuomintang, que ha sido mucho más condescendiente con China para mantener un status quo. Muchas veces se dice que el Kuomintang es un partido pro-China, pero la verdad es un partido pro-status quo en esta situación ambigua que comenzó posterior al término de la guerra civil en China, el año 49. Recordemos que en ese entonces Chiang Kai-shek, derrotado por las fuerzas comunistas de Mao, junto con sus seguidores se refugia en la entonces isla de Formosa, que se convirtió en Taiwán, y a partir del 49 eran caminos separados. Durante décadas, Taiwán fue quien ocupó un puesto en Naciones Unidas, hasta 1971, cuando la República Popular China ingresa a Naciones Unidas, pero con una condición muy clara. Ellos defienden el concepto de idea de una sola China. Por lo tanto, lo que Beijing dijo en el año 71 fue: si ingresamos a Naciones Unidas, no había estado dentro de esta asamblea desde el 49, a cambio de que Taiwán salga. Y en ese entonces, la comunidad internacional, los países de la asamblea votaron. Y 2/3 de la asamblea votó a favor de expulsar a Taiwán para darle su asiento a China. Desde ese entonces, pues, Taiwán ya no está en Naciones Unidas. Y ahí hay un tema diplomático en la medida que China exige exclusividad diplomática. O tiene relaciones diplomáticas plenas con China o con Taiwán. Y eso ha ido aislando, entre comillas, en términos diplomáticos a Taiwán, porque en términos comerciales y en términos tecnológicos, Occidente y el mundo entero tienen fuertes lazos
con la isla. Hay que recordar que en Taiwán se fabrica el 60% de los semiconductores que se usan en diferentes elementos tecnológicos y fabrican el 90% de esta tecnología que hoy día están en celulares, están en tablets, computadores, satélites. Entonces, ahí vemos una especie de ambigüedad, de esto se ha llamado la ambigüedad diplomática de la comunidad internacional, de cómo mantener una buena relación con la República Popular China sin provocarla y al mismo tiempo mantener un vínculo comercial y cultural con lo económico, ¿cierto?, con Taiwán. Y en ese sentido, más allá también de ser necesarios económicamente, por decirlo de alguna manera, o para su economía local, respecto a la ciudadanía, tengo entendido que la mayoría finalmente de los taiwaneses no quiere o no acepta estar bajo el dominio de China, ¿no? Por supuesto, porque hay que recordar que en este minuto, cuando hablamos de Taiwán, estamos hablando de una isla que tiene 24 millones de habitantes. Claro, versus 130 millones. Exactamente. Entonces, en ese contexto, lo que vemos es una comunidad, una nación que se está desarrollando y cuyas nuevas generaciones, a diferencia de sus abuelos, sus bisabuelos que pudieron haber venido de la China continental en el año 49 y tener algún tipo de nostalgia, ¿verdad?, por volver a la China continental, ellos no tienen ese sentimiento, esa situación, porque no se consideran chinos, se consideran taiwaneses. Y claramente, como comprenderás, que un territorio con 24 millones de habitantes que vive en democracia, que es la democracia, que tiene una economía libre de mercado, que disfrutan de derechos que no existen en la República Popular China, no hay ningún motivo que los pudiera impulsar o mover a querer quedar bajo la influencia o el control político y militar de Beijing. Alberto, ¿podríamos estar hablando de que este es el punto más álgido de las relaciones o las tensas relaciones entre Taiwán y China en los últimos años? Sabemos que al menos estas maniobras militares que está realizando China son al menos las más extensas en por lo menos un año, me atrevería a decir, ¿no? Probablemente sí. Recordar que el primer gran despliegue de este tipo se vivió en 2022, después de la polémica visita de Nancy Pelosi, la Cámara Baja de Estados Unidos, y que después de que ella deja la isla, China realiza un ejercicio similar al que hemos visto en estos últimos 2 días, que es básicamente rodear a la isla y aislarla en términos navales y aéreos. Una demostración de que China cuenta con los recursos, los medios, para de algún modo intentar aislar o asfixiar a Taiwán. Evidentemente, entre la isla y la China continental existe una clara asimetría en términos de población y en términos militares. Sin embargo, Taiwán tiene fuerzas militares muy modernas. Recordemos que Estados Unidos le vende periódicamente equipamiento militar de última generación. Y que eso le permitiría enfrentar, al menos en un primer momento, una potencial agresión china. La espera que Estados Unidos prácticamente cumpla con este compromiso de apoyar a Taiwán y defenderlo de una potencial agresión china. Y finalmente, siguiendo lo que tú mencionas, ya que hablamos de Estados Unidos, va a depender mucho también lo que ocurra en noviembre de este año, quién va a ser finalmente el próximo presidente de Estados Unidos, para ver cuál va a ser el apoyo que le van a generar o le van a entregar a Taiwán, si es que va a ser finalmente Donald Trump o Joe Biden, ¿no? Bueno, Biden durante estos años de su mandato ha sido muy claro. Cada vez que le han preguntado, él ha dicho sí, Estados Unidos ha comprometido en la defensa de Taiwán. Y si uno recuerda que fue la relación de Donald Trump con Taiwán durante su anterior gobierno, lo cierto es que ahí vimos una posición bastante cercana. De hecho, una de las primeras figuras que felicita a Trump es precisamente Tsai Ing-wen, y con quien habla largamente por teléfono, cosa que molestó mucho al gobierno chino en Beijing. Y tomando en cuenta que durante 4 años que Trump estuvo en la Casa Blanca, tuvo una posición tremendamente frontal y agresiva con China, de esperarse un triunfo de Trump en noviembre próximo, podríamos también esperar un respaldo, un apoyo, un compromiso mucho mayor aún con Taiwán en contra de China. Bien, Alberto Rojas, muchísimas gracias por esta interesante conversación, como siempre. Que estés muy bien. Gracias, Víctor. Chao, chao. Hasta la próxima.